Bien, en el camino del día y de la noche es que Parménides ubica la persuasión. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad que se tendría eventualmente como para poder argumentar a propósito de lo que está sucediendo en relación con las cosas, o con el ser, o con los seres, o con las cosas. Vamos a ver qué significa eso ahorita mismo. Ahora, hay otra cosa que es importante, que lo vamos a encontrar acá en el numeral 3 del poema de Parménides. La primera vez que algo como esto se enuncia en la historia de la filosofía occidental es esta, en el poema de Parménides. Lo que cabe concebir y lo que cabe que sea son una misma cosa. Hay aquí un reconocimiento importante que hacerle a Parménides. O sea, Parménides va a ser la primera persona, por lo menos de que tengamos nosotros noticia, que identifica, ojo la palabra que estoy usando, identifica ser y pensar. Pues, insisto, lo que cabe concebir y lo que cabe que sea son una misma cosa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando estamos diciendo que es importante avanzar en el camino de la aletheia, lo importante no es solamente por tener el conocimiento adecuado de las cosas como para poder conocer más que otras personas, sino por el hecho de que por medio del pensamiento, por medio de la razón, y en ese sentido, por medio del logos, que también es la razón que nosotros tenemos para conocer el mundo, por medio de la razón, por medio del logos, nosotros podemos reconocer lo que las cosas son y en haciéndolo, y entendiéndolo, entonces podemos realmente tener acceso a una explicación adecuada del ser, a un conocimiento pleno de lo que es el ser. Eso sí, mediado obviamente por nuestras propias limitaciones, tal como hablábamos con José hacia el final de la, de la primera parte de la clase. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que aun cuando nosotros no conozcamos absolutamente todo lo que existe, aun cuando nosotros no podamos agotar en nuestro conocimiento limitado todo lo que existe, sí tenemos la capacidad de poder, por medio de nuestro entendimiento, por medio de nuestro pensamiento, por medio de la razón, por medio del logos, tener acceso y tener un conocimiento de lo que las cosas son. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Esto es una manera epistemológicamente potente, por así decirlo, de tener confianza en lo que la capacidad racional da de sí. Ahora, hay que tener cuidado con esto. Lo que existe puede ser concebido, ¿verdad? Y lo que podemos concebir existe de alguna manera. Pero la relación en este sentido no es causal entre el pensamiento y la existencia de lo que es. ¿Qué quiero decir con esto? Porque muchas veces hay ¿cómo decirlo? Un malentendido de que como Parménides dice que lo que cabe concebir y lo que cabe que sea son una misma cosa, hay gente que hace la mala conclusión de que entonces las cosas son lo que son porque las pensamos o porque las concebimos. Ahí hay que tener cuidado. Acá lo que está poniendo encima de la mesa, lo que está trayendo a colación Parménides, es que la razón nos permite tener representaciones adecuadas de lo que hay, de lo que es. ¿Ya? Y de alguna manera, en algunos ámbitos, no en la realidad que nosotros vivimos, pero en algunos ámbitos, efectivamente es cierto que lo que concebimos existe porque lo concebimos. Por ejemplo, en el caso de la literatura, en el caso de las artes, en el caso de lo imaginativo,
También en el caso de ciertos tipos de lenguaje, en el caso de la lógica, en el caso de las matemáticas, eso también es cierto, ¿verdad? Pero no es que ontológicamente hablando, en el esquema de realidad que nosotros vivimos, porque concibamos algo, necesariamente ese algo va a existir en la realidad. No porque concibamos un unicornio, ese unicornio adquiere realidad, digamos, tal como la que tengo yo o la que tienen ustedes, ¿ya? El unicornio existiría, pero como ser imaginario. Y hay que tener esa precisión nada más. Pero es Parménides la primera persona que entiende esa correlación que hay entre la existencia de las cosas y la capacidad de concebirlas. ¿Se entiende esto? ¿O hay alguna pregunta con esto? ¿Alguna pregunta a propósito de esto? Entonces no podría existir una canción intocable. ¿Perdón? No podría existir una canción intocable, o sea, que nadie la pueda tocar. Vamos a ver. Hay limitaciones. Por ejemplo, qué sé yo, me pongo a pensar ahorita lo que es en el registro de voces femeninas, digamos, lo más agudo que uno puede escuchar son las sopranos de coloratura. Ya, no sé si han escuchado alguna vez el aria de la Reina de la Noche, por poner un ejemplo. Ahí aparece la Reina de la Noche, que es una soprano, que llega un momento en el que tiene que cantar en un registro sumamente alto. ¿Ya? No es, o sea, vamos a ver, el rango de voces femeninas y el rango de voces masculinas también tienen limitaciones. Hay notas más graves que las cuales es imposible que la voz humana pueda reproducirlas. Hay voces también más agudas, o sea, hay sonidos que son tan agudos que ni hombres ni mujeres los pueden reproducir, y lo mismo con lo grave. Entonces, vamos a ver, un compositor podría eventualmente componer una canción que esté por encima de esos registros y eso la convierte en una canción imposible de interpretar. Entonces, en ese sentido, sí, sí habría la posibilidad de que hubiera una canción imposible de interpretarse. No sé si con eso le respondo o si usted está pensando en algo un poco diferente. No, sí, sí, digamos, es que está pensando más como tipo instrumentos, una cuestión así, pero las limitaciones con el rango vocal, digamos, o sea, se concibe, ¿verdad? Que pueda, esté escrito en papel, que la tengan que cantar súper alto, súper grave. Pero si nadie la puede cantar, si nadie la puede reproducir, existe, digamos, esa canción ya como el término canción, porque digamos, se puede escuchar una canción solo viendo la partitura. Bueno, habrá gente que sí. Sí, Mm, efectivamente. está Uno, curiosa la pregunta. sí, sí, o sea, vamos a ver, y habría que ver qué significa en ese sentido que la canción exista o no exista. Vamos a ver, si la canción existe solo cuando es interpretada, eh, vamos a ver, una cosa curiosa de la historia de la música, no sé si ustedes sabían, pero, por ejemplo, lo que es las obras de Johann Sebastian Bach, cayeron en el olvido un poco tiempo después de su muerte y hasta más o menos mediados del siglo XIX, porque la gente ya estaba un poco harta del barroco, ¿ya? Pero cuando Félix Mendelssohn Bartholdy redescubre las obras de Bach y las empieza a estudiar de nuevo y las empieza a posicionar como obras de la alta calidad que son, ahí hubo un renacer, digamos, del interés por las obras de Johann Sebastian Bach. Entonces, habría que preguntarse qué es lo que hace que una pieza exista. Si exista en una si lo que la hace existir es que exista en una partitura o en una interpretación, o si lo que la hace que exista es precisamente el momento en el que está siendo interpretada, por ejemplo, o si existe cuando ya está grabada, ¿ya? Ahí habría que ver cuál es el criterio mediante el cual podemos afirmar existencia de una obra. Sería, sería una reflexión interesante, me parece. Me Sí. parece. Pero, digamos que bueno, una canción existe una vez ha sido reproducida y una única vez en la historia, que digamos que tocaron una en 1600 y digamos que
por cuanto fue reproducida, existió en aquel momento. Ahorita nosotros podríamos decir que, digamos, esa canción por cuanto existió, pero ya no está, digamos, entre comillas, no sé, sigue siendo esa canción, o dejó de ser. Vamos a ver, y de nuevo, habría que ver cuáles son los criterios mediante los cuales eso puede ser respondido. Porque, vamos a ver... Pongámoslo con una persona. Entonces, digamos, ya no es una canción, es una persona. Nació en 1600, ya murió, esa persona fue. Hoy se le puede considerar como que es. Sí, en ese sentido no es parte de esta realidad. No es parte de esta realidad. Digamos, pongamos por ejemplo la abuelita de Sanchitos. Mi abuelita murió hace 4 años. ¿Ya? Ella murió y aunque existió en algún momento, en ese momento ya no existe. Ahora, ¿qué queda de ella? Pues queda el recuerdo, quedan impresiones, quedan grabaciones, quedan fotos, pero ella propiamente hablando ya no está. Ahora, ahí hay un problema. No es lo mismo ser o existir para una canción que para una mujer, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en el tanto de que la canción la vuelvan a interpretar, entonces volvería a existir y ya después no volvería a existir. Entonces, de nuevo, insisto, lo que hay que hacer es afinar ahí los parámetros mediante los cuales nos refiramos a su existencia. Marco levantó la mano. Profe, sí, es que cuando habló de su abuelita, ¿verdad? ¿Sí? Dijo que no es parte de esta realidad. ¿No sería mejor decir no es parte de este tiempo? Ya, de nuevo, podrían ser 2 criterios mediante los cuales nos estemos refiriendo exactamente a lo mismo. Entonces habría que ver cómo es que funcionan explicativamente el criterio realidad o tiempo para hablar de la existencia. Pero es eso, es simplemente ajustar los criterios de explicación. Yo creo que a eso también podemos llegar cuando veamos también la propuesta ontológica final de Parménides. Pero creo que es eso, son criterios distintos mediante los cuales se pueden referenciar las cosas dentro de la existencia. ¿Sí, Marco? Sí, profe. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces veamos a qué nos lleva la propuesta ontológica de Parménides. Y ojo, también tenemos que estar muy claros y muy claras de cómo también la manera de concebir y nuestra perspectiva limitada también a nosotros nos afecta la manera en que concebimos esto que vamos a ver a continuación. ¿Ya? ¿Cuál era el leitmotiv de Parménides? El ser es y el no ser no es. Entonces, vamos a ver cuáles son las características del ser, entonces, del ser que existe. Vamos a ver. Los atributos del ser, según Parménides, van a ser estos que están acá. Podemos ingresar desde cualquiera de ellos. En última instancia es absolutamente irrelevante. Vamos a ver. El ser necesariamente, si es lo que es y no puede no ser, tiene necesariamente que ser eterno. ¿Por qué? Bueno, ¿y qué significa eternidad acá? Aquí esta es la más absoluta de las eternidades que ustedes puedan conceptualizar, ojalá, ¿no? O sea, que tiene que ver con lo siguiente. El ser no puede tener inicio, o sea, existe desde siempre. Y no podrá tener final, o sea, existirá hasta siempre. ¿Por qué? Porque si decimos que el ser, si consideráramos que el ser tiene un inicio, ¿qué habría antes de ese inicio? Alguien que se anime a decirme qué habría en ese caso. Nada. Pero eso es un problema, porque la nada no existe y no puede existir necesariamente, tal como Parménides nos lo ha dicho. Entonces, si no es el caso de que sea posible que exista nada, que la nada exista, entonces quiere decir que el ser ha sido siempre y siempre será. No puede dejar de ser y nunca pudo empezar. ¿Por qué? Porque lo contrario nos haría coquetear con la existencia de la nada o del no ser. Pero el no ser no es. El no ser es imposible
por lo tanto, el ser tiene que ser eterno. ¿Se entiende? Profe, Dígame. podríamos considerar el ser como un ciclo. No tiene principio y no tiene fin. Pero los ciclos, si no me equivoco, los ciclos sí tienen inicios y fin. Si Bueno, no, como ajá, el perímetro de un círculo. ¿sí? De hecho, ahora vamos a ver una de las características que tiene el ser parmenidio es, eh, más que circular, esférico. Ahora vamos a ver qué significa eso. Ok, ok. Pero sí, vea que más o menos va por ahí. ¿Alguna otra pregunta con la eternidad del ser? Vean que en este sentido, el argumento de Parménides, la argumentación, lo que nos hace es orientarnos al hecho de que el ser tiene que ser eterno. ¿Por qué? Porque el no ser no es. Ya que el ser es y el no ser no es, el ser tiene que ser eterno. Porque para poder ubicar el no ser temporalmente en algún momento, tendríamos que decir que el ser tiene que dejar de ser o haber empezado. Y eso es imposible, es contradictorio dada la propuesta de Parménides. Espero que esto se esté entendiendo. Si no, por favor, intervengan con preguntas. El ser es trascendente. ¿En qué sentido trascendente? Que, a ver. Es que, es que, o sea, estoy teniendo como muchos lapsos mentales porque sí tratando de procesar todo. Trascendente en el sentido de que es eterno, ha estado siempre, no puede dejar de ser Ajá, y siempre va a ser, ajá, no importa qué. sí. Porque Ahora, de ahí, ¿cómo es que usted llega a la trascendencia? ¿A dónde está el paso argumental para llegar a la trascendencia? Si no, le dejo ahí la pregunta, déjela ahí marinando está curioso. ahorita yo creo que vamos a tener un poco más de elementos. Bien, pasemos al segundo atributo del ser. El ser es uno. El ser es uno. Ojo, Parménides aquí está haciendo también una propuesta sumamente importante. El ser es necesariamente y numéricamente uno. No puede haber pluralidad de seres. Y ahorita vamos a ver qué significa eso para nosotros. Empecemos explicándolo desde el punto de vista del ser. Si el ser fuera más de uno, si fueran dos, por ejemplo, tendríamos un problema. ¿Por qué? Porque por un lado tendríamos dos entidades, una de las cuales sería ser, ¿verdad? Y la otra, si no es el ser, entonces, ¿qué sería? Pregunto. ¿Alguien que se El no anime? ser. Si, si no es ser, sería no ser, sería nada. Por lo tanto, no sería. Lo cual hace que sea imposible que se dé la pluralidad o que los seres sean más de uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nos quedamos, bueno, ya lo vimos en un modelo donde estamos hablando de dos seres posibles y vimos que termina siendo un modelo absurdo, ¿verdad? Y si fueran más, pues nos quedamos con uno que es el ser y con otras cosas que serían cualquier otra cosa, pero no serían ser porque el ser ya lo tenemos acá. Y cualquier otra cosa siempre caería en lo mismo, en ser, no ser, sea uno, sea tres, sea mil, serían no seres. Y como el no ser o los no seres no existen, no pueden existir, volvemos a quedarnos solamente en un modelo de ser único, numéricamente uno. O sea, en Parménides no hay pluralidad, lo único que existe es un único ser. Ahora, alguien me puede decir, ¿y qué pasa si explicamos esto como, qué sé yo, dos seres que tengan las mismas cosas? El problema es que si son dos seres que tienen las mismas cosas, se terminan identificando. En aquello que se identifican son lo mismo y por lo tanto serían solamente uno.
Y en lo que no se identifican, entonces nos meten en la complicación de que lo que se distingue entre ellos, siendo que uno es ser, solamente puede ser lo que el otro tuviera de no ser. Y como el no ser no existe, como la nada no existe, entonces esa diferenciación es en última instancia también imposible. Con lo cual nos quedamos también con un modelo absurdo. De nuevo, tenemos que llegar a la conclusión necesaria de que el ser tiene que ser uno. Y solo puede ser uno. Preguntas. ¿Todo bien con la unidad del ser, entonces? Bien, entonces vamos también resumiendo, retomando. El ser es eterno, ¿por qué? Porque el no ser no puede ser. Y si lo ubicamos en algún tiempo, entonces lo hacemos existir. Y eso es imposible. Segundo, el ser tiene que ser uno, porque la pluralidad nos comprometería con la existencia de el no ser o los no seres. Y eso es absurdo, ¿por qué? Porque el no ser o los no seres no existen. Punto. Tercero, el ser es indivisible. ¿Por qué? Porque si el ser tuviera partes, podríamos distinguir entre él y algo que sea simplemente una parte de él, que sería también diferenciable de él. Y eso, el problema es que no lo podemos entender de esa manera, siendo que el ser es numéricamente uno. Si es uno, estamos hablando en su totalidad de una única cosa que existe. No hay algo así como las partes del ser. ¿Se entiende? Esto está muy relacionado también con su unidad, con su cualidad de ser numéricamente uno. Es indivisible, no lo podemos dividir. Si dividiéramos al ser, además, estaríamos empezando a hacer de una unidad una pluralidad. Y la pluralidad en relación con el ser es imposible por la razón que expliqué anteriormente. ¿Se entiende por qué el ser es indivisible? ¿Preguntas? Bien, el ser es homogéneo, quiere decir que el ser es lo mismo en donde quiera que lo consideremos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es absolutamente uno, en todo lo que él es absolutamente igual a sí mismo. ¿Verdad? Es homogéneo, quiere decir que no hay partes a donde haya menos ser que en otras. ¿Verdad? Ni hay partes donde haya más ser que otras. ¿Se entiende? ¿Por qué es homogéneo? Muy bien. Entonces es como equidistante de un centro. Sí, si lo consideramos así. Ahora, el asunto es que el ser... Ahorita vamos a ver qué quiere decir eso. El modelo que Parménides dice es que es esférico y además que es homogéneo. Esto mete ciertos problemas porque uno no puede imaginarse una esfera sin pensar en las limitaciones de su superficie, ¿verdad? Pero el problema es que si el ser es esférico, ¿ya? Y tiene una limitación, entonces el problema es que hay por fuera de esa superficie esférica, ¿verdad? Habría nada y eso sería un problema. Pero Parménides, de alguna manera, está tratando de comprometerse con un ser que es esférico por su homogeneidad, en el sentido de que hacia cualquier lugar que veamos, el ser es igual. Ahí el único problema es pensar en un centro, porque si algo es centro, quiere decir que todo lo demás está en función de él. Y eso haría que sea una parte, sea en algún sentido, un lugar diferente de lo demás, y por lo tanto no sería homogéneo. Pero esta es ciertamente una de las limitaciones conceptuales que tiene la propuesta de Parménides, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, tiene que ser homogéneo y tiene que ser absolutamente lo mismo hacia todo lado. Tengo un par de preguntas en el chat. La primera es de María José Rodríguez, de que si el ser sería antirrealista o realista, perdón, de si Parménides sería antirrealista o realista.
Vamos a ver, si entendemos el realismo como aquella propuesta de que nos dice que efectivamente hay y existen cosas o que existe algo, Parménides sería hasta no clarificar nada más de esa posición realista. O sea, Parménides propone que efectivamente existe algo, el ser, ¿verdad? No sería antirrealista porque eso sería coquetear con que no existe, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, si hasta ahí entendemos realismo, entonces sería realista. De repente después podríamos evaluar la postura con otras luces, pero hasta este momento creo que me quedaría contento con responder que si esa es la manera de entenderlo, sería realista. Luego, Jacob, Muchas gracias, profe. con muchísimo gusto, María José. Más bien, muchas gracias a usted. Jacob me dice si le puedo explicar de nuevo de que el ser es eterno. Va de nuevo. El ser tiene que ser eterno en el sentido de que no puede uno pensar un inicio o un final del ser. ¿Por qué? Porque como el no ser no existe, no puede haber un momento de inicio previo al cual no existiera nada o hubiera no ser. Y tampoco podemos pensar en un último momento después del cual no existiría nada o habría no ser. Es por eso. Porque dado que el ser es y el no ser no es, ese ser que es tiene que ser eterno, no haber iniciado nunca y no terminarse jamás. Jacob, ¿le queda un poco más claro? Sí, profe. Perfecto. Otra cosa, otra de las características o de los atributos del ser es que tiene que ser acabado. ¿Por qué? Porque si el ser no está acabado, si al ser todavía le faltara perfeccionarse, si el ser todavía puede desarrollarse hacia algo más, quiere decir que tendría que cambiar. Y ese cambio lo haríamos desde lo que es hacia algo que no es el ser. ¿Por qué? Porque precisamente todavía podríamos tender hacia esa otra, hacia ese otro estado de cosas. Por eso es que yo les decía que Parménides y Heráclito recurrían a explicaciones que tenían los mismos elementos, pero que decían exactamente lo contrario el uno del otro. Para Heráclito lo único que existe es el cambio y la permanencia es apariencia. Parménides está en las antípodas de esa explicación. Para Parménides, lo único real es la permanencia. ¿Por qué? Porque lo único que existe es un ser eterno, uno, homogéneo, indivisible, ¿verdad? Y ese ser es completamente, al ser completamente acabado, quiere decir que ya no tiende hacia ninguna cosa, ya no tiene nada hacia lo cual mejorar y tampoco va a corromperse, tampoco va a devenir en otra cosa. El cambio, por lo tanto, para Parménides es pura apariencia. Los cambios que nosotros conocemos son aparentes. Y por eso es que los caminos de la luz y de la noche que están dentro del ser es aquellos en los que podemos encontrar opiniones y sobre los cuales podemos emitir opiniones. Pero el ser, propiamente hablando, está acabado, es completamente perfecto, es cabal. Ya no necesita absolutamente nada y ya no va a mutar hacia absolutamente nada. El ser también es inmóvil. Esto lo podemos ver en dos registros. Por un lado, desde el punto de vista espacial, el ser no puede moverse de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque si hubiera espacio hacia el cual el ser pudiera moverse, quiere decir que habría una contraposición espacial también entre ese lugar a donde está el ser y el lugar a donde el ser no estuviera. ¿Qué quiere decir eso? Si hubiera un espacio vacío hacia el cual el ser pudiera moverse, en ese espacio, ¿qué habría? No ser o nada. Y el problema es que el no ser o la nada no existen. Por lo tanto, el ser no puede moverse en ese sentido de movimiento local.
Y desde el punto de vista también de que el movimiento también lo podemos entender como devenir o como un cambiar de los estados de cosas, el ser tampoco va a cambiar, tampoco va a mutar, tampoco deviene. ¿Por qué? Porque ese movimiento también lo que nos indica es que el ser cambia de lo que es hacia lo que no es. Pero el no ser, lo que no es el ser, no existe. De nuevo, ¿verdad? Y como eso no existe, no hay posibilidad de que el ser se mueva en el sentido del movimiento como devenir, o como una evolución de las cosas, o como un cambio del estado de cosas. Por eso es que decimos que Parménides es el filósofo de la permanencia, así como decíamos de Heráclito, que era el filósofo del cambio. Profe. Dígame. Yo tengo una pregunta respecto a lo de los caminos, como lo de la noche y el día. No sé, eso no me parece como a mí me parece un poco contradictorio con lo de homogéneo, porque si se está categorizando como algo diferente, entonces no son iguales todos. No sé si me va a entender. Sí, pero ¿cuál es el único que existe? El camino del ser. El del día y de la noche son caminos aparentes, son puras apariencias. ¿Qué quiere decir eso? Que son caminos que son posibles dada nuestra manera de conocer y nuestra manera de estar en el mundo. Vea que en ese sentido, ir de la noche al día o del día a la noche, no importa, en cualquiera de las dos direcciones, implica algo como el tiempo, como la temporalidad, como el poder ir, qué sé yo, aprendiendo o desaprendiendo, en ir acertando el camino o equivocándose en él. Para eso recurrimos a un tipo de existencia que es la existencia temporal, que es el tipo de existencia que nosotros tenemos. Pero ese tipo de existencia no es el tipo de existencia del ser, porque el ser no existe en el tiempo, porque en el ser no hay un transcurrir. Por lo tanto, el camino del día y de la noche son caminos en ese sentido aparentes. Nos sirven a nosotros por nuestras limitaciones. Pero para el ser, propiamente hablando, ir de la noche al día o de la noche o del día a la noche es absolutamente indiferente. ¿Por qué? Porque lo único que existe es él. ¿Ya? Para el ser, el que nosotros podamos equivocarnos o acertar a propósito del conocimiento del ser, al ser lo tiene absolutamente sin cuidado, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué es decirlo de alguna manera? Porque el ser no es, este ser, el de Parménides, no es una entidad volitiva. No es que a él le preocupe o no le preocupe. El ser simplemente es y ya, ¿verdad? Ahora, el esquema de existencia temporal, que sería el que nosotros tenemos, ese tiene relación con nosotros, pero no con el ser. El ser está por encima, por fuera del tiempo. Y en ese sentido, cuando alguien me preguntaba ahora si el ser era trascendente, podríamos ubicarlo como por fuera, o sea, en ese sentido, trascendente de las apariencias. ¿Por qué? Porque las apariencias son completamente limitativas, pero no porque el ser en sí sea trascendente o inmanente de ninguna cosa. El ser es lo único que hay y en ese sentido, de nuevo, tal como decíamos con Anaximandro, la referencia a la inmanencia o a la trascendencia desde el punto de vista del ser es completamente irrelevante. Podemos ubicar al ser por fuera de las apariencias y eso lo hace trascendente a las apariencias, pero eso solamente porque nuestra manera de conocer nos mete dentro de esta perspectiva completamente limitada. ¿Le ayudo con esta respuesta o más o menos? Sí, sí, es como que al final el ser de alguna forma es, el ser es el ser, digámoslo así, pero como que al final los cambios o variaciones al final siguen siendo apariencias, simplemente son como, no, suena raro, pero como, ¿cómo decirlo? Tipos de ser, alguna forma nada más, y ya no influyen, siguen siendo el ser. Nosotros estamos dentro del ser, pero no somos el ser. Nosotros en ese sentido podemos conocer al ser, pero nada más, o sea, y conocer es una posibilidad que tenemos quienes, o los seres que tenemos capacidad de conocer y de referirnos en ese sentido referencialmente a las cosas que nos rodean. Pero las cosas que nos rodean no son el ser, ni son seres en sí mismas.
sino que están dentro del camino del ser, porque solo ahí se puede existir, pero no son el ser. ¿Ya? El ser está muy por fuera de lo que nosotros somos y de nuestra manera de existir. Pero eso es precisamente esa es la parte más exigente desde el punto de vista de abstracción que tiene la propuesta de Parménides. No sé si eso se entiende. No sé si habrá alguna pregunta. Sí, interpretarlo es complicado. Es muy abstracto en todo caso. Bien, no sé si habrá alguna pregunta sobre lo que hemos visto con Parménides. Si no, entonces, bueno, un par de cositas nada más. La primera es que voy a dejar de grabar en este momento.